Ok, ahora vamos a estudiar, a leer Romanos. Vamos, Romanos capítulo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, antes de que Dios nos llame a cualquier cosa, tenemos que ser siervos antes. Pablo, siervo de Jesucristo, y esa era la visión que Pablo tenía de su vida. Soy esclavo, dice el griego, esclavo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol. O sea, Dios me llamó, no fue que a mí me dio la gana, fue Dios nos llama. Apartado para el evangelio de Dios. O sea, Dios nos aparta para una función específica. Y a todos nos ha apartado para el evangelio. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, en el Antiguo Testamento se había hablado del Mesías. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, el Mesías, según el Antiguo Testamento, tenía que venir de David, del linaje de David y de Abraham, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, la resurrección de entre los muertos es una prueba que Dios usa para que nosotros sepamos que es su Hijo. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, en Jesús hemos recibido la gracia para vivir, la fuerza, y el apostolado es una misión. Es como el embajador. Hemos recibido la tarea de llevar a Jesús a todo lugar para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, nuestro apostolado, nuestro mensaje para lo cual fuimos enviados es para que las personas obedezcan a la fe, o sea, se unan a la fe en el Señor por amor de su nombre, no obligados, por amor. Y ese es nuestro trabajo, que la gente quiera venir a Jesús y servirle en amor. Versículo 6, entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Santos quiere decir apartados, diferentes, con una misión distinta a lo que tiene el mundo, contracorriente. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso se menciona en el 90% de las cartas del Nuevo Testamento. Gracia y paz a vosotros, de parte del Padre y del Señor Jesucristo. Dios quiere que tengamos gracia, que vivamos con gracia y que tengamos paz, que no estemos estresados, que no estemos afanados, que no vivamos como si dependiéramos de nuestro trabajo, de nuestras circunstancias, sino confiando en Él. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Lo primero es un Pablo agradecido. ¿Y a quién le daba gracias? A mi Dios, mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, Pablo estaba contento de que el trabajo que él estaba haciendo de predicar el Evangelio estaba surtiendo efecto. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo ni siquiera conocía a los romanos, pero aún así Pablo oraba por ellos. Aquí vemos primero la actitud de Pablo, es de agradecimiento, y segundo, los hábitos que tenía Pablo, la oración, haciendo mención siempre en mis oraciones, que nosotros tenemos que imitar. Versículo 10, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje de ir a vosotros. O sea, Pablo había escuchado de romanos, les habían mandado cartas, pero nunca los había visto personalmente. Entonces quería visitarlos. ¿Para qué? Dice el versículo 11, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. No era para que le pagaran, no era para conocer, era para comunicarles un don espiritual y ser afirmados. Pablo se partía el alma, como dicen, siempre en afirmar a las iglesias, en que estuvieran firmes en la doctrina de Jesús, que no fueran llevadas a una doctrina que no fuera correcta. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir,
Pablo dice, yo quiero ir a ustedes para darles algún don espiritual, o sea, algún regalo espiritual. Les quiero enseñar cosas que Dios me ha dado para ser mutuamente confortados. El compartir a Cristo nos conforta, por eso dice Hebreos, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, porque Dios quiere que nos congreguemos, porque el compartirnos a Cristo nos conforta, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. O sea, Pablo dice, yo quiero ir a ustedes para tener también fruto de ustedes, como ya lo he hecho con los demás gentiles. 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pablo se veía en deuda con la gente de que conocieran a Jesús, porque él decía, yo he hecho tanto daño al cristianismo que estoy en deuda y tengo que saldar esa deuda. ¿Cómo la hago? Predicando el Evangelio. Así nosotros también tenemos que sentirnos que estamos en deuda con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, Pablo les dice, yo quiero ir para allá. Versículo 16 es muy famoso, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, Pablo dice, yo no me avergüenzo de este Evangelio que estoy predicando, porque este Evangelio es lo que hace que las almas se salven. Es poder de Dios para salvación. O sea, lo que yo predico es para la salvación de las almas. Primeramente al judío y después al griego, porque Jesús había estado primero con los israelitas y los judíos, y el ministerio que se le dio a Pablo era de los gentiles, o sea, de todos los demás que no eran israelitas. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos es probablemente el libro del Nuevo Testamento que más doctrina cristiana y los fundamentos de la fe cristiana enseña. Este es el más importante. El justo por la fe vivirá, dice Pablo, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, ¿qué es la justicia de Dios? Es el justificarnos a nosotros delante de Dios. El que Dios nos pueda ver como justos delante de Él, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios tenía que pagar con muerte nuestro pecado. Eso fue lo que hizo Jesús. Y esa dádiva que Él nos dio, ese regalo, ese perdón de los pecados, lo obtenemos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, como lo vamos a ver más adelante, pero bueno, el justo vive por la fe, no por las obras. Por la fe en la obra de Jesucristo es que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, dice Gálatas, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios tiene que juzgar, primero, la maldad, y segundo, Dios odia que los hombres hagan injusticia, o sea, el pecado. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la creación misma nos da testimonio de que Dios existe. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, con todo lo que Dios nos ha dado, aún así, algunos seres humanos escogieron en sus necios razonamientos decir, no, Dios no existe, esto se creó solo, con millones de años, y se envanecieron en sus propios razonamientos. Y en vez de dar gracias a Dios, su necio corazón fue entenebrecido, fue cegado, fue puesto un velo. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, ya no adoraban a Dios, sino a una estatua, una cosa de madera, una estatua de yeso, una historia inventada, algún santo. Y en versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, cuando yo rechazo a Dios, dice la Biblia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios dice, bueno, no quiere conmigo, ok, entonces lo entrego a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que, aquí habla del homosexualismo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo todos los hombres. También los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, como rechazaron a Dios, Dios los entrega a eso. Y como ellos no aprobaron, o sea, no tuvieron bien tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ojo que aquí está citando un montón de pecados y uno de ellos es desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, los que practican el pecado son dignos de muerte, aún así no solo hacen, o sea, nosotros sabemos lo que está mal instintivamente, pero aún así no solo hacen esas cosas malas, sino que también se complacen con los que las practican. No es solo malo hacer el pecado, sino complacerse con el pecado.